Hola amigos, bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros una secadora Miele, la temida secadora Miele para algunos técnicos, la Softronic T4462. Es un modelo bastante antiguo de secadora y la tenemos aquí pues porque tenemos una serie de anomalías con ellas, ¿no? Nos pierde el agua por la parte de abajo, marca el depósito, se para. Bueno, una serie de averías que guardan relación con lo que siempre hablábamos con el mantenimiento, ¿no? Recordar que las máquinas necesitan mantenimiento, no solo la limpieza que se les efectúa periódicamente, sino que también requieren pues de una puesta a punto, como podría requerir pues un coche o cualquier otro aparato que funcione de forma continua, ¿no? Sin más preludios, vamos a empezar con la reparación de la secadora Miele y a ver qué nos encontramos. Bueno, después de haber limpiado toda la borra de la secadora, esta máquina es una máquina que ha trabajado mucho, también es una máquina que tiene muchísimos años, aproximadamente unos 16, es una excelente secadora, eso no cabe duda. Y al quitarle las tapas, bueno, después de haber hecho la limpieza como os he dicho y quitarle las tapas, también hemos accedido a la parte del condensador y entonces nos hemos dado cuenta de que la secadora tiene una avería mucho más grave de lo que nosotros nos pensábamos, ¿no? Porque el cliente trajo aquí la máquina, nos dijo que le marcaba la luz del depósito, también que le estaba perdiendo agua por la parte de abajo. Esta máquina estaba montada en columna con una secadora y encontraba agua entre la secadora y la lavadora, ¿no? Entonces el problema en principio suele venir de suciedad en lo que sería en la base de la secadora donde está la bomba de condensados, pero aquí hay un problema añadido, ¿no? Y es mucho más grave, ¿no? Y a nivel de solución, pues vamos a recomendar al cliente que sustituya la máquina, ¿no? Por una de nueva. Si os fijáis, hemos quitado una tapa que cubre lo que es el condensador y si os fijáis, pues el condensador no llega hasta esta caja, ¿vale? Eso es porque todo el soporte del condensador en sí tiene una deformación debido a la circulación de aire caliente, no se ha deformado lo que es la caja y el condensador pues no ajusta por su parte de atrás. Al no ajustar por la parte de atrás, toda la corriente de aire y el agua no se va para lo que sería el desagüe de atrás, sino que nos está saliendo por aquí y nos está goteando. Esta es la causa por la que el cliente encontraba agua debajo de la secadora, ¿no? Entonces, si os fijáis, también está completamente deformado la base del condensador, el soporte de plástico que lo sustenta, esto forma toda esta caja de aquí, está completamente deformada. Y la avería es esta, ¿no? Básicamente. Entonces, pues bueno, habría que sustituir toda esta pieza de aquí. Eso implica pues un gasto importante en el recambio, porque Miele ya sabéis que es de lo más caro que existe en cuanto a recambios. Sí que el recambio es de mucha calidad, pero creo que está un poco sobrevalorado, ¿no? Por cualquier cosa te pueden pedir un dineral. Entonces la máquina tiene muchísimos años, habría que hacerle una reparación bastante importante, no solo cambiarle esto, sino habría que desmontar toda la máquina, habría que cambiarle la correa, cambiarle los filtros delanteros, sustituir los rodillos de tracción del tambor. La reparación nos subiría pues un dineral, ¿no? Entonces el cliente pues con los años que tiene la secadora y nuestro consejo pues ha decidido cambiarla. Nada más por hoy.